¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Debate Socrático, Raíces del Pensamiento Económico frente a los retos del Ecuador. Somos el grupo número 7 de la materia de Introducción al Pensamiento Económico. El día de hoy estamos los compañeros Mariela como moderadora, asimismo también como Aristóteles tenemos a nuestra compañera Lady, quien estará representando como Santo Tomás. Mercantilismo la tenemos como Jocelyn, asimismo Fisiocracia de Kesnay estará Jenny y Economía Positiva y Normativa estará Héctor. Hoy debatiremos cómo estas ideas antiguas pueden aportar soluciones frente a la inflación, frente al desempleo y a la desigualdad que se vive en el Ecuador. Y comenzaremos introduciendo cada una de nuestras posturas. Como Aristóteles ve la economía como parte del conjunto de la vida política y moral, pues la finalidad del Estado es el bien común, como siempre él lo dice. Todo Estado es evidentemente una asociación y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien. Pues para los problemas modernos, como la desigualdad y el empleo, Aristóteles siempre sugiere leyes que promuevan la virtud, la educación de la ciudadanía, pero sobre todo que las reglas que limiten la concentración de una excesiva riqueza. Gracias, compañera. Bueno, representando a Santo Tomás de Aquino hablaba sobre el concepto del precio justo, de cómo la economía debía de estar guiada por una moral cristiana. Pues no, para él la búsqueda de ganancias nunca podía pasar por encima de la dignidad de las personas. Pues no, por eso estas prácticas como la usura eran muy condenables, pues no, en aquella época. Si lo traeríamos para la actualidad, seguramente defendería que existan regulaciones que protejan a los más vulnerables frente a los abusos del mercado, ¿no? Pues la situación que estamos viviendo. Hola compañeros, ¿cómo están? Representando al mercantilismo. El mercantilismo se plantea que el Estado debe impulsar la economía nacional con las políticas. Esto significa que los productos extranjeros pueden dar apoyo a las industrias locales. La idea central es que la riqueza del país crezca cuando se protege lo propio en Ecuador. Esta visión invita a valorar lo que producimos internamente de esa manera. Se evita depender sin exceso en importaciones. Así se fortalece el trabajo nacional y también la economía del país. Hola compañeros, ¿qué tal? Representando a la fisiocracia Quesnay. La fisiocracia Quesnay sí es un enfoque en la agricultura como fuente principal de la riqueza. Es un tema muy interesante, así como el tabú económico. Es una herramienta clave para enfrentar cómo se distribuye el excelente agrícola en la economía. La verdad me parece pertinente la presión a Ecuador y la importancia de priorizar el sector agrario para revitalizar el empleo rural y disminuir la desigualdad. En pocas palabras, la doctrina esencial de la fisiocracia es en el sector agrario, rural, más que todo. Es, es una doctrina esencial y están divididas en tres clases sociales, como son propiedad de la tierra, trabajadores estériles y trabajadores productivos. En Ecuador, priorizar el sector agrario sería clave para revitalizar empleo rural y disminuir la desigualdad. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor y les hablaré de economía positiva y normativa. Básicamente, la economía positiva habla de lo que pasa en la realidad, como la inflación o el desempleo. En cambio, la normativa trata de lo que debería hacerse, es decir, qué políticas aplicar según lo que la gente considera justo o mejor para el bienestar. Primero veremos los hechos y después discutiremos qué camino seguir según lo que la sociedad valore más. Bien, y como primera pregunta, ¿ustedes qué creen que aporta la corriente para resolver la inflación que tiene el Ecuador?
Como Aristóteles, yo creo que si la inflación afecta desproporcionadamente a los pobres, no debemos priorizar medidas que protejan su poder adquisitivo antes de ajustes estrictos. ¿Qué crees, Héctor? Bien, mira, yo creo que primero hay que ver de dónde viene el problema. Como por ejemplo, si los precios suben porque lo importamos o porque lo controla el gobierno o por el cambio del dólar. Y después, según lo que la sociedad considere más justo o importante, se decide qué medidas tomar. Bueno, como representante de Santo Tomás, a ver, te voy a hacer la pregunta, mercantilismo. Si defendemos la justicia y el precio justo, ¿crees es legítimo imponer aranceles que encarecen productos esenciales para las personas? Respondiendo a tu pregunta, Santo Tomás, sí. Siempre que esos aranceles vengan acompañados de medidas que protejan a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, el Estado podría otorgar subsidios o apoyos especiales para que los productos básicos sigan siendo accesibles a todas las familias de bajos recursos. De esa manera se logra un equilibrio, se cuida la producción nacional e internacional para que no queden desprotegidos las personas más vulnerables. Como representante de Fisiocracia, eh, te voy a preguntar, Mariela, Aristóteles. Questman decía que la agricultura es base de la riqueza. ¿No deberíamos en Ecuador invertir fuertemente en lo rural para crear empleo y combatir la desigualdad? Sí, como Aristóteles yo creo que sí, pero siempre hay que acompañar con instituciones que puedan garantizar que aquella riqueza pueda llegar equitativamente a cada una de las personas. Bien, ahora yo realizaré una pregunta a Lady Santo Tomás. ¿Cómo llevar hoy la idea medieval del precio justo sin que se convierta en una intervención exagerada? Hablamos del salario mínimo, control de precios o impuestos progresivos. Bueno, como representante de Santo Tomás, eh, usar salario mínimo digno, la regulación de contraabusos y una fiscalidad que favorezca la equidad. Definitivamente, eso sería. ¿Ustedes creen que debe intervenir el Estado o dejar actuar al mercado? ¿Qué cree usted de mercantilismo? Respondiendo a su pregunta, Aristóteles, depende. Si el Estado quiere intervenir, lo puede hacer, siempre y cuando tenga la autosuficiencia nacional esté en peligro. No significa cerrar todo el comercio, sino equilibrarlo. Hay sectores estratégicos que son vitales para el país y no pueden quedar desprotegidos ni abandonados. Si la competencia extranjera los invade sin control, pueden desaparecer. Por eso la intervención busca cuidar lo esencial y garantizar el bienestar de toda la población. Respondiendo a su pregunta, en mi punto de vista, yo diría que en general debe dejar de actuar las leyes naturales, eh, salvo a corregir distorsiones que impidan los flujos agrícolas. Bien, lo que nos dicen los datos es que cuando hay problemas en el mercado, como empresas que tienen demasiado poder, daños al medio ambiente o falta de información, es necesario intervenir. Pero cuándo intervenir depende de lo que la sociedad valore más, según lo que considere justo o necesario. ¿Qué creen ustedes que es más útil hoy en el Ecuador? ¿La microeconomía o la macroeconomía? Como Aristóteles, yo creo que las dos son complementarias. La micro muestra cómo viven los hogares, más la macro permite diseñar políticas que benefician en conjunto, ¿verdad? Claro. eh, Como Santo Tomás, la política es de bienestar es indispensable, la macro, pero no podemos olvidar que cada decisión macro impacta casa por casa.
O sea, quiere decir que la ética micro importa, y importa bastante, pues no, no hay que dejarla de lado tampoco. Bien, demos soluciones concretas. Aristóteles, como Aristóteles siempre lo decimos, ¿no? Promover una educación cívica y leyes para que puedan limpiar la concentración extrema de las riquezas. Claro, como Santo Tomás sería regular los créditos, frenar la especulación y fortalecer redes de protección social. Como mercantilismo, los aranceles deben tener eh, subsidios temporales, siempre y cuando las industrias sean estratégicas y puedan promover tanto nacional como internacional. Como fisiocracia, sería realizar una inversión pública en infraestructura rural y fomentar de cooperativas agrícolas. Yo creo que se debe hacer un monitoreo estadístico riguroso a políticas enfocadas según el diagnóstico, elegir entre eficiencia y equidad consciente. Pues yo creo que en conclusión, el pensamiento clásico y preclásico podemos recuperar lecciones aún vigentes. Como Aristóteles nos recuerda que el bien común y la virtud deben guiar cada una de las leyes. Bueno, eh, como Santo Tomás, bueno, en este caso Santo Tomás aporta mucho a la justicia moral, el control de excesos y dignidad humana en mercados. Como mercantilismo, el Estado advierte que siempre que los sectores puedan estar protegidos estratégicamente para que no puedan quedar inactivos. Eh, la verdad que la fisiocracia resalta mucho la importancia del sector agrícola como un motor económico. Hoy Ecuador necesita políticas que combinen diagnóstico y datos, intervenciones inteligentes, equidad y crecimiento. La distinción positiva, normativa, pone orden. Primero el diagnóstico riguroso, luego la decisión valorativa. Bien, pues hoy Ecuador necesita políticas que combinen diagnósticos y datos e intervenciones de inteligencia con equidad y crecimiento. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos.